Buenas tardes, ya volvimos aquí está el compañero Alfonso, vamos a continuar con otra media hora, ya lo conocimos bastante bien, sabemos quién es, conocemos parte de su historia, pero hoy sí le quiero pedir a mi amigo Alfonso que vayamos encaminándonos en la vida del partido. Sucedieron muchas situaciones, hubo gente que quedó dentro, gente que quedó fuera, hubo reacciones a favor, en contra, hubo de todo. ¿Qué le sigue al partido desde el punto de vista de Alfonso? Fíjate que yo creo que a mí me pasó como a muchos más y a muchas más, que cuando después de la segunda asamblea, la de Sintermex, que logró confirmarse la creación de la delegación en Nuevo León del partido, porque venía ya muy fuerte el movimiento, pero había que formalizar el nacimiento del partido como tal. Entonces, yo nunca había militado políticamente en ningún partido, ni en ninguna organización, ni nada. Alguna vez, como en el Fórum de las Culturas, fui funcionario, pero administrativo, en el área de comunicación, que es mi especialidad, pero nunca tuve que ver así más allá con ningún partido, ¿no? Mucho menos con el PAN, ¿no? En alguna ocasión, pues tenía yo amigos importantes dentro del PRI, o también dentro de la Ciudad de México, en aquella cosa donde estaba Cuauhtémoc Amezcua, que era el partido, ¿qué? Era el PS. No recuerdo el partido. Ahí por Álvaro Obregón, si no me falla la memoria. Entonces, era una gente, estaba Jorge Cruikshank ahí, con el que también platiqué varias veces. Viejos lagartones, pero se salían del esquema tan autoritario del PRI, y por supuesto los estirados del PAN, ¿no? Yo nunca me llevé con ellos. Fíjate, te voy a contar una anécdota rapidísima. Cuando cerramos ECO, nos estábamos celebrando pues la despedida, 3 matrimonios, 3 productores, cada uno con su esposa, en un restaurante chino muy bonito que está por Lomas de Reforma, allá arriba en México. Y en una mesa vecina estaban platicando Santiago Krill y el que en ese tiempo era el alcalde de Tlalnepantla o de Naucalpan, uno de esos dos. Y en eso llegó Diego Fernández de Ceballos y pasó por nuestra mesa. Nosotros éramos los productores de ECO. Muy atento ahí, nos saludó. Iba a decir el barbón, pero no vaya a ser. Entonces, nos saludó muy atento y fue a sentarse con aquellos. Nosotros seguimos platicando y todo eso. A la hora de irnos, le dije a mi mano derecha, dije, acompáñame, vete. Y fuimos para allá a despedirnos y devolverle la cortesía. Y yo nada más, ya me conoces y sabrás. Les dije, caballeros, aquí habían triunfado. Los felicitamos por su triunfo y nada más queremos recordarles que lo que la gente les pide es rectitud. Provecho, buenas noches. Que fue lo único que se les olvidó. Que fue lo principal que se les olvidó. Todavía no tomaban el poder. Entonces, bueno, regresamos acá y en ese momento del triunfo, en que gran parte del partido empieza a convertirse ya en funcionarios de gobierno, pues el estatuto, el documento, la aspiración parecía muy, muy hermosa. Deje su correo para que reciba nuestro órgano informativo y todo eso. No pasó nada. Pasaron los meses y no pasó nada. Y pasó el tiempo y nunca pasó nada. Hasta por ahí vinieron ahí algunos muchachos, pero ¿sabes por qué vinieron? Porque querían promover una función de Marx en el Soho. No venían con el militante, venían con el actor de Marx, ¿no? Sí, sí. Y yo siento que a mucha gente le pasó eso en una primera instancia. Nos quedamos con ganas de las asambleas distritales, nos quedamos con ganas de conocer a otros militantes y tener ese diálogo multinivel, por así llamarle, ¿no? Porque una cosa que caracteriza a nuestra sociedad y que en el ideal es sustancia primigenia de Morena, es precisamente su diversidad. Aquí todos caben, y ese es el resquicio por donde se han colado los indeseables, ¿eh? Pero en verdad que por eso han tenido hasta cierto punto razón o la posibilidad de hacerlo, que se nos infiltre gente indeseable porque, bueno, aquí ahora ya es partido oficial, ya es partido en el gobierno,
y por supuesto el reparto de canonjías y como lo vimos ahora de candidaturas, pues pareciera que está haciéndose de la manera en que siempre se hizo, ¿no? A través de intereses, a través de compromisos, a través de negociaciones otra vez en lo oscurito y todo lo que se supone que el partido no iba a hacer. Sí, aquí hay algo que tú planteas y que me llama mucho la atención. Nos quedamos esperando. Y sí, realmente nos quedamos esperando. Acuérdate que en ese momento del triunfo, del gran triunfo, Andrés dice adiós, me retiro del partido, lo hace público en la primer mañanera, dice hasta aquí con el partido, ya no más. De hecho, ya lo estaba haciendo desde las conferencias diarias allá en la casa de campaña. Ya me retiro del partido. Al frente del partido se queda Jacob Polewski. Y Jacob Polewski, que fue parte de la que organizó, a final de cuentas, algunas zonas, como sería Nuevo León, como sería Guadalajara, Querétaro, para las elecciones de Andrés Manuel, para las elecciones del 18, realizó algunos compromisos. Pero hizo algo especial la Jacob Polewski. Y perdona que le diga la Jacob. Hizo algo especial, que fue coartar el gran logro que habíamos tenido en el último congreso anterior de Morena, que era el entregarle el 50% del presupuesto al Instituto de Formación Política. Y la señora detiene el Instituto de Formación Política, se crea el instituto, pero no tiene presupuesto para crecer, para moverse, para llegar a los estados. Y durante 2 años no existe el instituto. O sea, toda la gran posibilidad que teníamos de crecer políticamente, no electoralmente, políticamente, tomar conciencia, tener respuesta a esa espera de la que hablas, mi querido amigo, porque muchos, no eres el único que se quedó esperando, muchos nos quedamos esperando. Esa respuesta nunca llegó. Se nos acerca la pandemia, entramos en un proceso donde las cúpulas empiezan a pelear quién va a tomar la decisión final para la selección de candidatos. Las bases toman una decisión, se hacen, bueno, aquí me brinqué, se hace primero el Congreso, se hacen todas las asambleas distritales, las judicializa Jacob, nos desaparecen todo el proceso y luego entramos a la pandemia. En diciembre, enero y en marzo era imposible salir a la con otro agravante, la cuestión del padrón. Que, la bueno, situación del padrón desde el principio fue una situación irregular, desde el principio. Sí, pero veámoslo así, el padrón ahí estaba. Lo que pasa es que lo utilizan para judicializar y el padrón no se armó, no se pulió, no se terminó. A eso me refiero. Porque la señora no quiso. De hecho, tú sabes que durante mucho tiempo creo que hubo 2 versiones. En una había 300,000 o algo así. La del INE. Sí. La del INE. Fue un desastre, al grado que tuvieron que cancelar las afiliaciones, ¿no? Se cerraron las afiliaciones. Pero vaya, si existía un registro en Nuevo León de quienes estuvimos como militantes o aceptamos desde las asambleas previas, era para que ahí ya empezara a germinar esa comunicación que es la que integra y no se hizo. Sí, pero aquí a donde yo quiero llegar es a esto, o sea, el problema no es de abajo, el problema fue de cúpula. Sí, claro. Y el otro problema del partido, sí, que ahí coincido contigo, y el otro problema de nosotros, las gentes de Morena, es que es un partido jerárquico completamente. Pero piramidal totalmente. Hecho para tener un dirigente honesto.
Perdón por la risa, pero Bueno, es que esa es la idea cuando yo sí sigo creyendo, hay quienes me dicen, es que tú entronas mucho, no, creo que Andrés es honesto, bueno, el que lo dude no sé qué está haciendo, el que lo dude no sé qué está haciendo aquí. ¿sí? Y creo que él jugaba respetando los distintos pensamientos. Quien llega después deja de respetar. Claro. Luego viene tu tocayo, Ramírez Cuellar. Ramírez Cuellar intenta, se da cuenta que es difícil caminar dentro de la pandemia. Para mí hay otros que dicen que no, tiene que bajar la guardia, dice, bueno, a final de cuentas nosotros vamos a decidir quién sigue, se mete en esa dinámica y viene el manotazo, en el peor momento viene el manotazo del Tribunal Electoral, después de una judicializada de la misma gente de Jacob, el manotazo del Tribunal Electoral y, la respuesta es lo que tenemos, queda Mario Delgado al frente en un proceso antinatura, porque Totalmente. si hubieran sido encuestas entre los militantes, vale, pero Sí. un partido que tiene una encuesta abierta al público, y luego ya surge la duda de las encuestas. ¿Por qué toda esta historia así que te hice? En este momento, Morena no encuentra el camino. En este momento, Morena no perdió la identidad. Los grupitos, grupúsculos, grupotes se empezaron a mover cada uno por su lado buscando la sobrevivencia de grupos o de personas. Y nos tiene metidos en un bache del que está difícil salir al ya. ¿Cuál sería, desde el punto de vista del periodista, del militante, del compañero de lucha, la respuesta que habría que dar como partido a esto que viene? Sé que está difícil. Muy difícil. Te voy a decir por qué está más difícil de lo difícil que ya es. Fíjate la paradoja o la extrañeza. No estamos acostumbrados ni al diálogo, mucho menos al debate. Una cosa que se ha comentado post-electoral, dentro y fuera del partido, en áreas de verdaderos analistas y conocedores, es la carencia o debilidad en la autocrítica. No se reconocen los flancos débiles y se actúa como si todo hubiera estado fríamente calculado. Entiendo que hay técnicas o tácticas disuasivas, ¿no? Hay que parecer que está uno fuerte para dar la impresión de que realmente está uno fuerte. Yo entiendo ese tipo de juegos. Y también es cierto lo que mencionabas desde hace rato, el juego se ha amañado. Parece que los más mañosos llevan mano, porque te dicen ahora, y esto lo digo como periodista, ya que lo mencionas, en el periodismo te dicen, piensa mal y acertarás. Y es una de las razones por las que yo ya no estoy ejerciendo el periodismo y menos el institucional, porque la táctica para ser conocido, para tenerla de 8, para que tus notas valgan más, es que tengan el impacto de estar mal pensadas, pero muy bien redactadas. Entonces, cuando tú estás trabajando con esa honestidad que ya también empezamos a mencionar, pero que aquí se maneja como moneda de cambio, entonces es un quítate tú para ponerme yo, y soy muy honesto. Y todo esto ha creado un ambiente que nos aleja de la capacidad de decir las cosas por su nombre. Yo he llegado a la conclusión de que en esto estoy más que para ayudar, estoy aquí para estorbar, porque las cosas se hacen tan al revés, se hacen tan descuidadamente, se descuida tanto la idea y su expresión, que yo digo, bueno, en el momento en que yo hable con verdad y diga, es que a veces Andrés Manuel se equivoca, se me van a venir encima, van a hacer pedazos los AMLovers, ¿no? Y los que están en contra van a decir, ah, este ya cambió de bando, ¿no? Y no, lo único que quiero o que pretendería en ese momento sería fortalecer la imagen de alguien que no es perfecto, no lo es, pero está haciendo la labor importante pese a todos los obstáculos que le han caído encima, pandemia incluida.
y guerra sucia incluida, y millones de dólares del extranjero incluidos, y aquel sigue persistente. Pero también tenemos que ser capaces de ver nuestros flancos débiles. Y yo no me explico cómo desde un principio, cuando Andrés Manuel dice yo me retiro, nos deja a la Jacob, como le dices tú, que yo estoy de acuerdo. Yo supe desde mucho tiempo antes la famosa polémica con el cambio de nombre de esta señora. Entonces, si estamos hablando de honestidad y empiezas con alguien que se da aires de artista porque necesita cambiarse el nombre por no sé qué extraña razón, pues ya eso te genera una cierta desconfianza, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, luego empiezas a ver que el propio sistema del partido, lo del Instituto de Formación Política, la primera visita que Rafael Barajas hizo aquí a la entidad, aquí a Monterrey, fueron 15 o 17 personas ahí enfrente de la casa sede, porque no se avisó. Oye, y si tienes periodistas, maestros, comunicadores, locutores, gente que escribe, pues convócalos, muñeco, por favor, son los primeros que te van a ser útiles en esa labor, y más si son militantes, más que simpatizantes. Me quedé esperando otra vez. Y deja tú, fui a la casa ahí de la que estaba por cerca de Telmex, es Rayón, una de estas. La de Rayón y... Sí, ahí fui una vez cuando ya se había ido Rogelio González y entró Edelmiro. Y me acerqué porque... No, pues, tú dices la de Emilio Carranza y 5 de mayo. Emilio Carranza, esa. Y 5 de mayo, ¿no? O 15 de mayo, ¿no? 5. Esa, 5 de mayo. Llegué ahí porque dije, si la montaña no viene a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña. Y ahí fue donde conocí a mucha gente, a los Medina, al gran maestro Rogelio Mendoza, que lo recuerdo muchísimo, a doña Lalita, muchos otros compañeros ahí. Y en una plática con Edelmiro salió el tema, en una plática, en una conversación ahí vespertina, de que hacía falta crear el comité de transparencia para el Comité de Nuevo León. Y ahí quedó el tema. Bueno, pasa el tiempo y me habla Berta Puga para decirme que hay que presentar el informe de transparencia, pero para el miércoles, ¿no? Y le dije, ¿cuál informe de cuál transparencia, no? Yo ya ni me acordaba de la junta esa. Resulta que Edelmiro nos dio de alta en México sin informar. Y cambian los mandos y se renueva el mando en el comité estatal y ni siquiera revisan quién está, ni le preguntan, ni nada. O sea, todo peor que sobre las rodillas. Yo a Edelmiro, ya ves que yo soy maestro de técnicas para hablar en público también, le di unos dobles ahí gratis, sin cobrarle, sin mayor interés. Pues, ¿qué hizo? Se fue de diputado y dejó todo aventado. Bueno, ahí es otra. ¿Dónde está el compromiso? Esos son los líderes. ¿Qué esperas de los que llegan a preguntar qué hay que hacer? Ese es algo que tendríamos que revisar. Ahí estoy de acuerdo contigo. Esa es la situación que se fue generalizando. ¿En qué momento perdió el piso Edelmiro? Pero creo que es un personaje menor, que hizo daño, sí. Que quienes se quedaron también han hecho daño. Sí. En el caso de lo que tú hablabas de Andrés Manuel, sí ha habido errores. Yo, por ejemplo, uno de los errores graves que le veo es haber dicho, Morena camina solo. Para mí ese es un gran error. Sin duda. Porque Morena es un niño que dejaste caminar. Y se habían salido los hermanos mayores a ocupar puestos de gobierno. Y todos los hermanos mayores se fueron a ocupar puestos de gobierno y Morena camina y no sabe cómo caminar. Y de repente es el partido en el poder y no sabe estar. Cosa que los malosos dentro del partido lo aprovechan muy bien, que es algo que tenemos que ver y tenemos que revisar. Me decías tú de que, bueno, está eso, sí, definitivamente Andrés Manuel es humano y es lo que le dio ese carisma para acercarse con la gente. Claro. Pero yo no le puedo quitar de que ha sido de los personajes más serios. Ha habido errores, hay errores. Yo ahorita, por ejemplo, pudiera haber 2 o 3 errores no significativos, sí importantes en la forma en que lleva las mañaneras, pero no hay otra para él
porque el partido no le está respondiendo. El partido está en una bronca interna que no se puede caminar en el sentido de Andrés Manuel. Por ejemplo, ahorita Andrés Manuel, yo digo, tenemos a mediano, a corto plazo y a mediano plazo, tareas importantes. A corto plazo tenemos el juicio a expresidentes. ¿Cuántos estamos en esa tarea? Realmente, todos estamos mandando mensajes por WhatsApp, memes por aquí, memes Que sí, por que sí, allá, que sí. Va. ¿sí? Pero ninguno hasta ahorita hemos salido de la puerta de la casa a caminar 2 manzanas y decir, viene el juicio expresidente. No ha llegado y no va a llegar, yo creo, incluso del partido, información oficial para llevar a moverla. Y nosotros ya hemos gastado mucho dinero en campañas y promociones. Y no lo digo como queja. Digo, bueno, si ahorita hay presupuesto, vamos a usarlo para hacer volantes, para hacer pegotes, para hacer lo necesario y salir a la calle y llenar la calle de sí al juicio a los expresidentes. No se está haciendo. Pero aquí también es tarea del Nacional. Yo he visto 2 o 3 cosas en Mario Delgado en donde hace caso omiso de cosas importantes. Por ejemplo, no sé si recuerdas cuando se está revisando quiénes van a pasar a ocupar las sillas en el consejo del INE, y eso lo deja pasar Mario, y la lucha la centra en otras cosas. Y deja que pase lo de los consejeros del INE, que al final de cuentas son los que están en contra de Morena. Y hacemos la lista de estos detalles, yo creo que necesitaremos varias libretas Muchas para comentar esos detalles, porque habría que ver luego también estado por estado y zona por zona, región por región, ese tipo de disparates, porque el caso de Nuevo León, pues ya sabemos hasta dónde llegamos. Fíjate que yo creo que aquí el problema es hacer el gran planteamiento global de la estrategia integral del asunto. ¿Qué no propones? Sé si la entrevista que le hizo Marta Anaya a Bernardo Barranco, el sociólogo de la religión, acaba de publicar un libro sobre el perfil de Andrés Manuel y el Estado laico. Entonces, ese ahí es un tema bien complicado porque Andrés Manuel está mezclando un aspecto de la moral y de los valores éticos religiosos al mismo tiempo que se proclama juarista, ¿no? Entonces, este tipo de contradicciones, al menos aparentes, crean confusión de identidad, cuando de por sí vemos que la identidad está en riesgo o se está difuminando. Esto es muy severo, porque de repente no hay quien tiene la voz de mando con el honor, con la dignidad, con la claridad de rumbo y la certeza de que las cosas se están haciendo bien, cabalmente, respetando el estatuto. Yo he oído a muchos militantes con mucha más experiencia que tu servidor, que nos dicen, oye, es que lo que urge es actualizar el estatuto, porque este es un estatuto, como tú dices, hecho para un líder honesto cuando formaba parte de la oposición, y este estatuto no nos funciona cuando ya somos parte del aparato de gobierno. Estoy de acuerdo. Bueno, algo que lo hace interesante al estatuto son los principios. Por supuesto. Y los principios sería cambiar, ahí en los principios sí básicamente sería cambiar el verbo. Buscamos a implementamos. Por ejemplo. Sí, claro. Pero en el estatuto en sí, en las reglas de juego sí hay que hacer cambios muy importantes. Ahí sobre todo, claro. Ahí. Hay algo también aquí que yo quisiera platicar contigo, tú lo has visto, lo has vivido. Hay agrupación, es que no podemos, o podemos llamarles grupos, o se reúnen gentes con alguna afiliación, otras gentes por otro lado, otras gentes por otro lado, y todos nos planteamos básicamente lo mismo. Es necesaria la unidad. La pregunta, y que me gustaría que reflexionaras un poco en ese sentido, es
¿por qué no logramos la unidad? Si todos queremos la unidad. Te voy a decir, tú mismo me lo respondiste, porque decimos que la queremos, pero en realidad no la queremos. Y no la queremos porque lo que no se conoce no se desea. Y nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cuál unidad hemos conocido? Si la mayoría tenemos familias con problemas de integración, la mayoría, no nos engañemos, problemas de estabilidad doméstica. No falta que el tío, que la propia pareja matrimonial, no estamos acostumbrados a este encuentro dialógico. Esperamos que el otro se calle para convencerlo. No hemos superado esa etapa. Todo, mira, lo he oído mucho y lo uso en mis clases también de capacitación. Vamos a trabajar en unidad, todos juntos, y ahora todos van a hacer lo que yo les diga. Qué padre así. Qué padre así. Y fíjate, Andrés Manuel, ahora que tuvo este discurso reciente, hace poco en Veracruz, hablaba de eso precisamente, ¿no? De la unidad, de el que no sirve para esa unidad. Pero él sí lo entiende, pero abajo no lo entienden, porque la unidad la entienden para servirse ellos. Lo dijo. Se suben al poder y el poder los deshace. No hemos entendido eso. Mira, yo lo he pensado tantas veces cuando veo a un muchacho de condición humilde que pasa manejando un camión de 40 toneladas, mano. ¿Qué hace? Pues le pisa para sentir poder, por lo menos ahí. Y luego, como no le revisaron los frenos, pues se lleva todos los coches del semáforo, ¿no? Y así se hace la tragedia, porque alguien necesitaba ejercicio de poder mal encausado. Nos falta mucho en ese... ¿Tú consideras que el mexicano está en esa situación en general? Ya para ir más allá de Morena. Sí. Yo creo que sí, fíjate. Yo creo una que sí, porque de tú le hablas a alguien y ¿cómo te contestan? Mande. En ninguna otra cultura, en ningún otro idioma, ni siquiera en España te contestan así. ¿Cómo que mande? Ya desde ahí. Fernando de Buenavad, hace poquito subió un meme que yo lo compartí, y él es uno que lucha, dice, necesitamos la guerrilla semiótica, porque de entrada no hemos logrado fortalecer nuestra fortaleza de la unidad. Fíjate, tenemos, ¿cuál será el refrán más famoso de todos los tiempos? ¿No será ese que dice que la unión hace la fuerza? Sí. Yo creo que es uno de los refranes más famosos en todos los tiempos y en todas partes. Y se nos olvida. Se nos olvida terriblemente, porque el capitalismo y el neoliberalismo, pero de siempre la cultura occidental, sobre todo de la moral del éxito protestante, permeó para acá. El hombre que se hace a sí mismo. Sí. Le reza a Dios, pero bien que cuenta los billetes en la bolsa o las monedas. Y entonces el Donald sí vive, es real, ya sea Trump o McDonald o McPato. Los dos existen. O Slim. Exacto, el otro, el Donald nuestro, que hay quien está muy orgulloso, tenemos el hombre más rico del mundo, o uno de ellos. Sí. Porque estamos dominados con eso. Llegamos al minuto 28. O nos echamos una media hora más, o nos echamos una media hora más, o te pido a ti, ya para no meterme yo en Honduras, que hagas una reflexión de unos 2 o 3 minutos, una reflexión Sí, mira, vamos final. a dejarlo ahí y próximamente volvemos a charlar, ya que veamos la siguiente vuelta de tuerca, ¿no? Porque esto sigue y no podemos aflojar el paso. Y si algo importante podemos aportar con estas conversaciones, que sea el dejar un remanente de reflexión. Oye, esa idea vale la pena repensarla, porque no estamos acostumbrados a sentarnos a pensar. Nos parece una broma eso del pensador. Preferimos poner la estatua de Rodin sentado en el excusado, ¿no? ¡Ay, qué chistoso, mira! Y no nos acordamos de que aquí está el lugar más importante de toda nuestra vida. Ni siquiera es acá, te enseño, el corazón, porque en realidad las emociones también están aquí. Todo está aquí. Entonces, hasta la neuroquímica, la bioquímica neuronal, te dice, a ver, ¿cómo están tus pensamientos? Depende de lo que comes, depende de lo que bebes, depende de cómo descansas, depende de tu dieta, pero sobre todo depende de qué pensamientos cultivas. Y no estamos acostumbrados a eso. El cambio de la lectura
del texto escrito que provoca o desencadena un proceso racional, ¿ah?, de pensamiento y de reflexión y todo eso, lo estamos cambiando por un lenguaje audiovisual, ideográfico, bonitos. Y este tipo de comunicación lo que provoca son reacciones emocionales. Y así nos han venido manipulando a través de la tele y ahora a través de la convergencia de este aparatito, ¿no? En donde ya tenemos aquí el cine, la tele, la radio, el teléfono y la computadora. Y ya estamos bien adictos, estamos bien manejados. Los señores de Facebook y de Google y todos ellos están empleando técnicas psicológicas adictivas, así como las tabacaleras le ponen amoníaco al tabaco para hacer la nicotina más adictiva. Así también hay técnicas y estrategias psicológicas para hacer más adictivos, sobre todo a los jóvenes. Entonces, la guerra es por todos los lados. Es muy importante estudiar esto el golpe blando, Tomás. Las estrategias del golpe blando están funcionando. Yo al principio era como que muy reticente a creer que realmente de ese calibre fuera lo que estaba sucediendo. Y cuando empiezo a ver punto por punto, dices tú, oye, la derecha tiene los recursos, tiene el conocimiento, y ellos son los que están usando las técnicas de la comunicación, las tecnologías, toda esta cuestión de la inteligencia artificial, el reconocimiento de rostros, toda esta parafernalia de la Big Data, ellos ya lo están usando precisamente para convertirnos y mantenernos en consumidores, Sí. cautivos, Ahora condicionados. Fíjate, Chihuahua, no quería, pero te voy a interrumpir tantito. Una pregunta aquí. Esto que tú planteas, ¿hasta dónde, que yo considero que es otro error, el exceso democrático de mi querido presidente? De dejar vivo a quien dice mentiras en la prensa, a quien juega ese golpe blando, con el descaro total que lo están jugando. Y creo que ese sería otro de los errores. Sí, habemos muchos que pensamos que le da demasiada importancia. Les da demasiada importancia. En grupos de WhatsApp, que son gente de la 4T, convencidos y todo esto, reproducen. Cuando quiero ver los memes de la derecha o de los adversarios, veo ese WhatsApp y les digo, oiga, yo no necesito ver al enemigo, ustedes lo tienen todo aquí. Sí, creo que es un error. Y a veces creo, nomás que son temas delicados, ¿no? A veces sí se necesita la mano firme, aunque tenga el guante de terciopelo, pero la mano firme sí es necesaria. Como padre, a veces tienes que darle una reprimenda severa. Ya no golpeamos a los hijos, a menos que ya tienen 50 años, pero la mano firme tienen que sentir del padre que sabe por dónde, que sabe cómo y sobre todo que sabe cuándo. Sí, ese es lo importante. ¿Cuándo? Bueno, el momento oportuno. Bueno, pues fíjate que cerramos con algo muy interesante. Lástima que pues tenemos que cortar ya, nos fuimos 3 minutitos, 5 con lo que voy a la dejamos para una próxima. Pero estamos en esto, es algo muy interesante, no sé si estuviste a gusto, yo sí. Creo que la gente se va a llevar muy buena impresión de estas reflexiones, de esto que platicamos. A mí me apasiona mucho. Mira, tengo aquí a la mano este libro, que lo uso mucho en mis clases, de Raúl Sor, un chileno, Historia y Poder de la Prensa. Viene cada cosa aquí maravillosa, en donde ves que desde el siglo XIX la prensa ya se venía especializando en ciertas formas de manipular a la opinión pública, ¿no? Pero cuando ves históricamente cómo se ha manejado, dices, como este chinito, otra vez a los... Sí. Bueno, pues yo te agradezco bastante. Hasta la próxima. Yo te agradezco mucho. Es un placer. Vamos muy bien y quiero agradecerles a todos estar con nosotros. Ahí les pido que compartan, por favor, y ayúdenos a seguir con esta tarea. No les pido chat especiales, no les pido nada. Compartan, por favor, charlas con la militancia. ¿Por qué? Porque queremos que nos conozcan y queremos decir que seguimos vivos a pesar de todas las circunstancias. Muchas gracias y hasta la próxima. Una Morena fuerte, estoy de acuerdo contigo. Hablamos.